Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión tengo el gusto de recibir en estos micrófonos al magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón. Pedro es egresado de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde desde el inicio de su carrera tuvo un interés muy particular sobre temas procesales, incluyendo su tesis de recepción profesional que orientó justamente a las semejanzas y diferencias entre los procedimientos civiles y los procedimientos penales. Tiene una maestría en justicia adversarial en la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura, y también ha iniciado 2 doctorados, uno en razonamiento judicial creativo y también otro orientado a la formación judicial. Ha sido profesor de diversas asignaturas orientadas siempre al ámbito constitucional y al ámbito procesal, así como a la teoría general del derecho y la argumentación jurídica, tanto en el Tecnológico de Monterrey como en la Universidad de Monterrey y en la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, que es su alma mater. Desde la perspectiva profesional, él ha incursionado desde un principio en el ramo de la jurisdicción, ocupando los más diversos puestos que hay en la carrera judicial. Ha sido juez de distrito y posteriormente fue designado como magistrado de circuito y ha ocupado esta posición primero como juez y luego como magistrado en Tamaulipas, en el estado de Coahuila y también aquí en el cuarto circuito que corresponde al estado de Nuevo León. Pedro actualmente es un magistrado en ejercicio de su función jurisdiccional en un tribunal colegiado en materia administrativa, pero actualmente también se postula para ocupar ese mismo cargo, ya que prácticamente estamos hablando de un reseteo, de un reinicio de la función jurisdiccional a partir de las elecciones judiciales que tendrán verificativo este próximo 1 de junio. Pedro, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Es muy importante que podamos conversar y a mí, en principio, me gustaría preguntarte por qué tú decides lanzarte, proponerte para ocupar la magistratura, siendo que tú ya llevas algunos años en el cargo y que muchos de tus colegas decidieron mejor ya no participar, retirarse de la función jurisdiccional. ¿Qué es lo que te lleva a ti a seguir buscando esta posición? Gracias, Carlos. Bueno, antes de dar
comienzo a la respuesta inicial que planteaste, bueno, quiero darte las gracias por abrir este espacio, que sé que es un espacio que tiene su experiencia, sus años atrás, y que cumple con una función muy importante de difundir la cultura jurídica, ¿no? En todos los sectores, tanto estudiantes como profesores y en general a la sociedad, ¿no? Tu programa, El papel del derecho y el derecho en el mundo, bueno, pues su misma visión nos dice a dónde está orientado. Entrando un poco de lleno a la pregunta y bueno, también saludo desde luego a tu auditorio, a las personas que te siguen por los canales de comunicación correspondientes. Entrando a tu pregunta, yo creo que todas las personas tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Los compañeros, como bien tú lo dices, que decidieron libremente, bajo su perspectiva, declinar del derecho que nos da la Constitución a continuar en el ejercicio de nuestro encargo, sin entrar ya en detalles del tema de la reforma constitucional, que ustedes saben fue un proceso ampliamente discutido, desde luego polarizado desde los diferentes puntos que se abordó. Yo considero que las decisiones de mis compañeros son ampliamente respetables porque pasan por el libre ejercicio de las decisiones de cada quien. En mi caso, yo también de manera libre he decidido permanecer ejerciendo mi derecho a estar en la boleta. Específicamente no me postulé por ningún poder. Hay quienes sí lo hicieron por el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo. Yo no le vi caso a hacerlo de esa forma porque al final del día era quitarle la oportunidad a cualquier otra persona que quisiera aspirar. Yo tengo el derecho constitucional de permanecer en la boleta y lo digo orgullosamente y de la manera más sencilla posible porque quiero continuar con los valores que yo pienso tiene la función judicial y específicamente el Poder Judicial de la Federación. Desde mi punto de vista, el Poder Judicial de la Federación se caracteriza por su profesionalismo, por su apego a la legalidad, por su carrera judicial, por inculcar la idea de la formación, el apego a la disciplina, a una serie de valores éticos, y creo firmemente que los que decidimos permanecer en ese ejercicio que nos da nuestra Constitución es precisamente eso que nos mueve, seguir garantizando a la sociedad esos valores. Si este Poder Judicial de la Federación enriquece sus experiencias con otros valores, con otras personas que le vengan a dar una frescura, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, también los que nos quedamos creo que podemos seguir manteniendo esos valores o principios y una confianza que bien o mal había sido ganada por muchos años y por muchas épocas dentro de la propia institución. Sí, creo que quizá a eso habría que agregar el aspecto vocacional, porque personas como tú desde un principio iniciaron su carrera en el ámbito de la jurisdicción. Pero agregando a eso, a mí me gustaría eh, preguntarte qué es lo que significa, qué es lo que ha significado para ti este cambio de paradigma, porque venimos de un paradigma, de un marco en el que el avance, el progreso en el escalafón jurisdiccional se hacía por méritos y a través de un sistema más o menos formal de escalafón, pero eso implicaba desde un principio permanecer con poco contacto con la comunidad porque se consideraba que esto podía llegar a significar una influencia indebida
en el encargo tan importante que tienen los funcionarios que como tú ejercen la jurisdicción. Se hablaba inclusive de la conveniencia de no tener redes sociales, de no estar expuesto a la opinión pública, y ahora es todo lo contrario. En tu caso, bueno, tú tienes una hoja de vida que respalda tus méritos, pero aquí los méritos no son importantes y no son considerados para el proceso. De hecho, una persona como tú, que tiene experiencia académica, una larga carrera en el escalafón, una maestría, que ha sido docente de propios jueces a nivel estatal y a nivel federal, y una persona que como tú ha iniciado y tiene estudios doctorales en dos áreas de alguna manera relacionada, la innovación y la creación jurídica y el razonamiento judicial. De pronto todo eso ya no es tan importante y hay que salir a la calle, caerle bien a la gente y esperar que el voto popular te favorezca. Un voto popular que no necesariamente es universal y directo. Sí, Es Carlos. más, de pronto no sé si será directo, porque habrá, me dicen que reposicionamientos, que si son hombres, que si son mujeres, luego están asignados a un distrito en el que van a votar por él y su jurisdicción, como quiera, se amplía a otros distritos en donde no les va a votar. Hombre, todo esto me parece un evento, un proceso totalmente desasiado, pero que para personas como tú me parece que les mueve totalmente el tapete. Sí, sí, Carlos, mira, yo quiero ser muy auténtico y sincero, igual que todos tus expositores, en las respuestas que estoy dando, ¿no? En mi caso, yo tuve la oportunidad de, a la par de mi carrera judicial, incursionar en el ámbito académico. Tengo más de 25 años siendo profesor, no solo de estudios de posgrado, sino también de licenciatura, porque ahí está la importancia de la educación en la formación de los jóvenes. Como tú bien lo dices, prácticamente no manejo redes sociales. Las tuve que abrir por una obligación que me impone el Instituto Nacional Electoral, porque es el camino adecuado, se piensa, para llegar a la sociedad. Esta parte, efectivamente, un juez está para aplicar el derecho con orientaciones, con valores, con principios, con tendencias, con el firme propósito en ocasiones de atemperar la aplicación estricta de la ley a partir de las necesidades concretas que se pueden tener en un caso particular. Los jueces a lo largo de la historia han demostrado que por primera vez en un caso rompen el paradigma de la ley y lo hacen acercándose a la sociedad o a la justicia, ¿no? En mis clases de teoría del derecho yo pongo el ejemplo del juez Magnao, que por primera vez absolvió a alguien por robar una pieza de pan y consideró que el hambre era una fuerza irresistible que obligaba a alguien a delinquir. El juez rompe la ley con el fin de atemperar y acercarse a las necesidades de la época en la que se vive, queriendo realizar los fines y propósitos de lo que consideraba la justicia en ese momento. Es decir, pone la justicia, el sentido de justicia, arriba de la norma positiva. Y así podemos poner casos de nuestra justicia constitucional mexicana, casos donde un juez fue sometido a proceso porque consideró que la esclavitud, que a una persona se le estaba dando trato de esclavo y se le consideró que había desaplicado la ley. Hay libros de historia judicial que así lo revela. Y muchos casos más, ¿no? Aquel juez de San Luis Potosí que aplicó por primera vez la Constitución para utilizar el juicio de amparo
aun cuando no hubiera ley en ese sentido. Quiero ser muy respetuoso de las normas, porque las normas es una obediencia que debemos tener, porque consideramos que las normas son marcos o modos de comportamiento que nos dicen cómo actuar. Esta reforma constitucional es legítima, desde luego que sí, porque es una constitución, pero esto no nos impide a nosotros hacer críticas en cuanto que el uso de las redes sociales pues no es el camino para conocer los mejores perfiles que en determinado momento puedan existir al momento de selección de jueces. Por eso yo te digo que lo que me mueve a mí a permanecer en esta boleta, en esta decisión, es respetando las ideas y las opiniones de todos, es tratar de reafirmar los valores y principios con los cuales yo me formé, y en una constitución caben muchas ideas, muchas opiniones, porque una constitución donde todos pensemos de una misma forma, pues es una constitución totalitaria, un pensamiento total, que no considero yo que es el espíritu de nuestra constitución actual. Siendo respetuoso de esa voluntad constitucional, insisto en que debemos tratar de perpetuar los valores de la carrera judicial y armonizarlos con las nuevas experiencias y las nuevas oportunidades de que tengan a bien incorporarse en este nuevo sistema judicial. ¿Sí, Carlos? Sí, a mí me parece que esto que tú estás diciendo es muy importante. Los antecedentes que tú estás dando, en particular este del juez de San Luis Potosí, me parece muy relevante y además totalmente consistente con el texto constitucional. Algún día espero escribir sobre las inconstitucionalidades que han salido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio juicio de amparo, ya que el artículo 133 dice que es obligación de todos los funcionarios y particularmente de los jueces, de todos los jueces, estar a las normas, a las disposiciones constitucionales, no obstante cualquier disposición de menor jerarquía que esté en contra. Pero la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha torcido este significado, lo atemperó a partir del caso Radilla con una actitud un poco timorata, pero a mí me gustaría, a partir de esto, que tú me comentaras un poco sobre cómo visualizas tú la función jurisdiccional y cuál es el alcance que le ves. Y yo quiero abrevar, si me lo permites, de este acercamiento que tú has tenido a la innovación en el razonamiento jurídico y a partir de tu propia experiencia como profesor de jueces, ¿qué es lo que tú les indicas? Me intriga saber cuál es tu visión de estas cosas. Bueno, mi visión sobre el derecho, Carlos, que no es original mía, ¿verdad? Sino que es de, permíteme la expresión, ¿verdad? De un viejo profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Efrén Vázquez. Es entender el derecho como comprensión. Tampoco son ideas netamente originales de él. El derecho, en definitiva, es un instrumento que nos permite comunicarnos, que nos permite guiar nuestros pasos en una sociedad. Yo les digo a mis alumnos que es como unas típicas de estas máquinas que venían en las películas del Santo, ¿sí? que estaban en toda una oficina o en un espacio, pero que tiene 3 foquitos. ¿Qué conductas están permitidas? ¿Qué conductas están prohibidas? ¿Y qué conductas son obligadas
hacer. Desde luego, todo lo que está permitido está en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, las libertades. Puedo hacer todo aquello que forma parte de mi libertad, no de manera absoluta, con ciertas restricciones. Aquello que nos está prohibido es dañar a alguien en todas sus manifestaciones, los delitos, las ofensas, el enriquecimiento sin causa. Y curiosamente el derecho nos obliga a hacer es aquello en lo que tenemos también interés. ¿Quién no está interesado en pagar impuestos si se destinan para contribuir al gasto público? ¿Quién no estará interesado en cubrir sus alimentos de sus hijos si es para formarlos y hacerlos seres independientes? Entonces, yo tengo una visión comprensiva de la solución de los conflictos que he tratado de transmitir a lo largo de mi experiencia profesional, tratando de encontrar el punto medio entre el posicionamiento A y el posicionamiento B. Tratar, si tengo que establecer una acción como improcedente, pues no agotarme en decir no tienes derecho, sino en decir no tienes derecho porque tal vez debiste haber acreditado esto y esto, y abrir un camino a ese diálogo, a esa comprensión del derecho. Los graves problemas que tenemos en nuestra sociedad actual es que no sabemos comunicarnos. Todos creemos tener la razón. Todos creemos tener la razón en forma absoluta. Y si llevamos a nuestro derecho, al derecho, a ese mecanismo que nos permita comunicarnos, a ceder, a ganar, a ir avanzando en una discusión, pero a veces retrocediendo, creo que los seres humanos vamos en el camino de alcanzar un poquito la verdad. Cuando platico con los jueces, los magistrados y mis alumnos en las licenciaturas, bueno, este caso se resolvió de esta forma, porque así lo dice la jurisprudencia, porque así lo dice la verdad legal. ¿Qué circunstancia fáctica le cambiarías para que ese caso tuviera una solución diferente? ¿Sí me explico, Carlos? Me parece muy importante lo que estás diciendo. Esa es la verdad. Esa es la esencia del razonamiento creativo. Ok, porque es la verdad como una construcción, como un devenir. Ok, yo te digo, si se dan estas condiciones, la regla del derecho es esta. Ahora pongamos atención en qué condiciones fácticas cambian para que la regla pueda cambiar. Piensa en el matrimonio igualitario. Bueno, por mucho tiempo las personas consideraban que lo natural era pensar que solo las personas de diferente sexo podían contraer matrimonio. Pero si dices, pero aún con las personas del mismo sexo existe la misma razón para darles seguridad y protección del derecho, ¿qué caso tiene impedirles contraer matrimonio? Fíjate, Carlos, que yo creo que el derecho es lenguaje y el lenguaje cambia continuamente. El lenguaje es dinámico. No podemos seguir a veces sosteniendo la misma idea de familia porque es un concepto que va a ir cambiando con el paso del tiempo. Piensa tú cómo se resolvería un caso de alguien que quiere acceder a un club social y le dicen solo puede entrar tu familia. Imagínate en la época de los 70, y los 80, y los 90, todos debían de tener el mismo apellido para poder entrar al club recreativo. Si ahora en la época de los 2020 tú llevas a alguien que no lleva tus apellidos, pero que lo consideras formando parte de tu familia, si te prohíben el acceso, estarían discriminando a esa persona. ¿Sí? Yo creo en una verdad, Carlos, que no es absoluta, sino que se va construyendo con el paso del tiempo. Y siempre los jueces debemos de ver qué dijimos el día anterior, no para cambiarlo de un día para otro, sino para revisar si eso que dijimos el día anterior puede tener una modificación
un cambio, una alteración que nos haga que las sentencias sean dinámicas y que no estemos subordinados a los cambios legislativos. No sé si estoy siendo claro o un poquito Yo confuso. creo que lo que estás diciendo tú es muy importante. Por una parte, requiere, me parece, una especial sensibilidad del jurista, particularmente del jurista que ocupa un cargo jurisdiccional, pero por otro lado también me parece que se requiere un método para la innovación. Es decir, todos estos temas que tú estás tratando tienen una profundidad filosófica muy importante, pero en este caso a mí me gustaría que tú me ayudaras a entender cómo estos principios filosóficos los acercas, los aterrizas en los casos concretos que a ti se te plantean en el tribunal y cómo este proceso de innovación ayuda a fortalecer el razonamiento jurídico. Mira, me gusta mucho la filosofía de las ciencias y creo que a ti también te gusta la filosofía de las ciencias por tu forma de hablar. Mira, eh, nos cuesta mucho cambiar nuestra premisa mayor. No está mal, porque los seres humanos necesitamos nuestros principios bien firmes. Un filósofo de la ciencia pone este ejemplo, ¿no? El ejemplo de los cisnes blancos, ¿no? Que por mucho tiempo en Europa solamente se conocían cisnes blancos, hasta que llegó un momento en que se descubrió Oceanía, se descubrió América del Sur, y se vieron que había cisnes negros, ¿no? Imagínate un jurista que de pronto le dicen, mira, este avión viene de Europa, en este avión viene una caja, en esa caja hay un ave, ese ave es un cisne, abre la caja y encuentra que es negro. Nosotros estamos muy acostumbrados a no cambiar nuestras premisas y decimos, no, seguramente Suecia no es Europa, seguramente no es un ave, seguramente está pintado de negro, pero en realidad es blanco. Cuando, si dijéramos nada más, algunos cisnes que vienen de Europa son blancos, cambiamos nuestra premisa. En la historia jurídica en México, yo que me he dedicado al estudio de la formación de los jueces y cómo hay mentes creativas que se dan cuenta de que cada asunto tiene su particularidad. Me he encontrado con la experiencia de Genaro David Góngora Pimentel, que era un juez que le gustaba revisar las premisas que estaban detrás de cierta construcción teórica. En su época de los 70, los 80, había una idea muy arraigada en el amparo que decía que la suspensión no procedía contra actos consumados. Y entonces, si un acto estaba consumado, en automático la suspensión era improcedente. Y se hizo toda una doctrina que si un acto instantáneo, que si un acto de tracto sucesivo, que si un acto con efectos permanentes. Pero fíjate que este juez tuvo ante sí un caso donde un médico había sido víctima de un robo, llega la policía, la ambulancia, lo llevan a una atención médica, él había sido víctima de un robo en su consultorio y la policía, para protegerlo, asegura el inmueble. ¿Por qué para protegerlo? Porque si no lo asegura, cualquier persona puede venir a robar las cosas que estaban en el interior del consultorio.
En ese entonces las personas tenían un respeto a esa cintilla que se colocaba y no era fácilmente quebrantable porque se cometía otro tipo de delito. Entonces, cuando el médico llega a su consultorio, se da cuenta que está asegurado. Si Góngora hubiera aplicado esa regla, no hace que avance el razonamiento. Entonces, él tiene que cambiar de ciertas veces o matizar esa regla. Por regla general, la suspensión no procede contra actos consumados. Pero cuando el acto de autoridad fue emitido para proteger el patrimonio del propio quejoso, se advierte apariencia de buen derecho, y si la medida cautelar es un fin esencial de la sentencia, es un instrumento para hacer efectiva la sentencia. ¿Sí me explico? Sí, cómo no, se me hace muy importante lo que tú estás diciendo. Y La clave esto, está, Carlos, en los antecedentes, en los hechos, porque no todos los hechos son iguales, Carlos. El mundo es tan posible y tan infinito que diría Habermas, ¿verdad? Decía, el abogado tiene que tratar de encontrar el marco de infinito de posibilidades en el que puede actuar. ¿Sí? A partir de los hechos concretos que tenemos. Fíjate que este hecho parece que es muy parecido, pero tiene una diferencia esencial, fundamental, y por eso tiene un tratamiento diferente. Y eso es lo que tratamos día con día en mi experiencia profesional, de ir a buscar ese hecho que tiene algo que lo hace diferente. Como tú dices, es una vocación, es una actitud, es renovarse día con día, porque desde luego la sociedad en la que nos encontramos nos lleva a actuar en forma cómoda, repitiendo patrones, y a veces no nos damos cuenta ni por qué hacemos las cosas. No sabemos que realmente haya una justificación de por qué se hicieron así las cosas. Perdón, te sí, interrumpí, Carlos. no, me parece que es muy importante lo que tú estás diciendo, porque la norma jurídica abstracta requiere ser sometida a un embudo que comienza con los hechos del Exacto. caso particular y que a partir de ciertos principios procesales y a partir del ejercicio proactivo de la jurisdicción, debe aterrizar en la resolución particular de un caso concreto, pero ligando estos grandes principios con las particularidades del caso. A mí esto se me hace idóneo en una persona que ejerce la jurisdicción con responsabilidad y que aspira a avanzar en un proceso de fondo, en ocupar cargos cada vez más relevantes y de mayor trascendencia social y jurídica. Pero ahora te obligan a ti a salir a la calle y a hablarle no a los filósofos del derecho, no a las personas con formación jurídica, sino a el hombre de la calle, el hombre y la mujer de a pie que tienen necesidades muy concretas y que entienden de su realidad inmediata sin tanta filosofía y sin tanta cosa, que a lo mejor lo que les preocupa es cómo van a completar
la siguiente quincena. Y Bueno, a partir de esto, a mí me gustaría ahí va, Carlos. preguntarte Ujú. qué es lo que has estado haciendo para buscar el voto, qué es lo que has estado conversando con la gente y particularmente, y me parece esto quizá mucho más importante, qué es lo que tú has aprendido y si hay un valor agregado en todo este proceso. Mira, Carlos, a mí, a esa gente que tú dices, que mencionas y que identificas como personas muy importantes de nuestra sociedad, Inclusive diría, pues tan importantes que van a ser tus votantes. sí, desde luego que sí. Mira, hemos tratado de manejar un lenguaje sencillo en las decisiones judiciales. Recientemente en nuestro tribunal, fíjate que fallamos un caso muy relevante donde un fraccionamiento construye unas casas y lo hace con cabre, que ni siquiera era cobre, era otro material con recubrimiento de cobre. Imagínate que gracias a la valía de un gran abogado, que no sé quién sea porque nosotros normalmente, pues sí vemos el nombre, pero no conocemos directamente a las partes. Sí, porque Este, al tribunal al que tú estás asignado es un tribunal de revisión en tercera especializado. o cuarta instancia. Y este abogado tiene la gran idea de denunciar los hechos ante una dependencia municipal de protección civil y se recaba un dictamen y en ese dictamen se dice, esto no es cable, estos son recubrimientos con cobre y hay en riesgo este fraccionamiento. Y a través de la medida cautelar de la suspensión ya se está obligando a que el responsable de ese fraccionamiento tenga que hacer lo necesario para reparar esta situación. Es muy difícil, Carlos, poder transmitir a la ciudadanía lo que nosotros hacemos, no solo para mí, sino yo creo que para los demás compañeros que andan en campaña. Creo que en esta primera elección, porque además hay que verlo como un proceso hacia futuro, creo que el papel de la ciudadanía es primero tratar de informarles que hay una elección. Sí, mucha gente desconoce que va a haber una elección, mucha gente desconoce qué cargos se van a, a elegir. Creo que este compromiso que tenemos todos los participantes y en general los integrantes de esta sociedad es primero descubrir este derecho que están haciendo de la reforma constitucional. Tendrán que venir nuevos ejercicios, nuevas elecciones para que podamos avanzar en ese estadio de civilización o de conciencia cultural, porque apenas este momento es indicar que va a haber una elección. El reto es mayúsculo, como tú sabes, transmitir estas ideas en forma sencilla a la gente es muy complicado. En realidad, el derecho es particularmente notable y particularmente notorio cuando hace falta. Es decir, cuando la norma jurídica está ausente, cuando hay abusos de autoridad o abusos de parte de particulares, en ese momento es relevante una norma jurídica y mucho más que la norma jurídica abstracta, es muy relevante la actuación del juez, las decisiones judiciales, tal como tú lo mencionas, a través de la suspensión, etcétera. En este caso del cobre al que tú te refieres, bueno, pero si tú quieres que alguien te diga la importancia de haber tenido una decisión jurisdiccional respetada, pues serían los deudos de aquella casa que se cayó
porque se hizo un socavón tremendo sin las medidas adecuadas. Te lo podrían contar las personas que se quedaron sin casa. Para mí está muy grabado en mi memoria una frase de que se oyó en el fondo de la televisión cuando se caía una de las casas que con tanto amor había construido una familia. Ya se cayó mi casa. Esa Eh, era mi casa. Me parece que la filosofía y la técnica jurídica quizá no puedan llegar a ser tan fácilmente comprendidas. Tú tienes la experiencia de lo difícil que es para los estudiantes comprender este tipo de conceptos, pero la realidad de verse privado de su derecho, de su propiedad, de sus bienes, de su honor o de su herencia, a mí me parece que eso es bastante claro. Fíjate que tocaste un punto que me hizo recordar un poema, porque debemos siempre, como estudiosos del derecho, darle su justa dimensión, ¿no? Eh, dice este poema que todo el derecho, ¿no? Con todas sus leyes, sus códigos, instituciones, policías, pues no alcanzan a rociar como si fuese un mar, el lugar donde reina la concordia, donde reina la paz. El derecho nace, como tú dices, cuando está el conflicto, la discordia, ¿no? Esto que acabas de decir, pues sí, sí es muy cierto, porque la solución de los conflictos a través de las vías judiciales, lamentablemente en México no está al alcance de todos. Si hoy en día voces de candidatos que dicen que van a ir a sesionar a las plazas públicas, híjole, ¿qué sentido, qué alcance puede tener eso si no tenemos la posibilidad de dar a cada quien lo que le corresponde como si fuésemos, como si fuéramos repartiendo la justicia? Esta reforma judicial creo que nos coloca a todos, a los abogados y a los jueces, en el papel de volver a redimensionar qué es el derecho y cómo le podemos dar una utilidad, ¿no? Muchas cosas, Carlos, no están a nuestro alcance, ¿verdad? No somos los fiscales, no somos los abogados que podemos tratar de solucionar el conflicto de antemano. Y en ese pequeño, gran universo que nos toca hacer, Carlos, pequeño o grande como lo quieras ver, porque para los que estamos ahí vemos la cantidad de asuntos como si fuese una bola de nieve, pero a la vez somos pequeños, ¿no? En cada asunto pues debemos tratar de transmitir la mejor solución o la solución más justa. Que no es suficiente, Carlos, sabemos que no es suficiente, tenemos que reconocerlo. Y sabiendo que no es suficiente y estando convencido de este deber de los jueces, de la importancia de otorgar justicia más allá de cumplimentar el texto escrito de los códigos, que fue la palabra con la que tú comenzaste, que fue la manera en como tú iniciaste la conversación. Yo quisiera preguntarte qué es lo que tú sugerirías, qué es lo que tú ayudarías, propondrías que se implementara. Pues al final del día tú eres un profesor de innovación en el razonamiento jurídico. Sí, mira, Carlos, desde luego, estas son las típicas preguntas que caen en el ámbito de lo moral, ¿no? ¿Qué harías para que el mundo fuera mejor? Desde luego, el esfuerzo individual es muy importante, porque a través de pequeñas acciones pueden ser replicadas. Pero fíjate que yo creo que en el campo ya lo jurídico, y para darte una respuesta,
es que nuestra jurisprudencia, nuestros precedentes, puedan mandar líneas más generales de cómo resolver casos similares. A ver, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Recordarás este caso donde un grupo de manifestantes hacen ofensas contra la comunidad negra, ¿no? En Estados Unidos, Bradenburg contra Ohio. ¿Qué dijo la Corte? Solo voy a penalizar aquellos actos que, siendo ofensivos, lleven un principio de ejecución material. La jurisprudencia norteamericana es muy práctica, muy útil en ese sentido, porque con ese enunciado ya le manda una línea a jueces, fiscales, a la sociedad en general, de cuando hay una conducta que es delictiva. Fíjate que nuestra jurisprudencia de la quinta época, Carlos, era muy enunciativa. Y en los enunciados, Carlos, es una forma de comunicar que tal vez eso puede replicarse a una infinidad de supuestos, y con un verdadero afán de respeto a la legalidad, creo que podemos ir cambiando un poquito el sistema judicial. No sé si quieras que lo explique de otra forma para entenderlo. Nuestra jurisprudencia ha sido, uno lee los documentos de las sentencias y son amplísimas, larguísimas. Si pudiéramos decir menos cosas, pero con una mayor capacidad, mayor amplitud, podemos comunicarnos más. En ese afán de la exhaustividad, creo que si pudiéramos crear mecanismos para difundir pautas generales de solución de controversia, pautas generales, y aglutinamos órganos administrativos que, sin necesidad de judicializar los casos, aplicaran el derecho y lo bajaran, creo que podríamos ir solucionando los problemas de la justicia. Desde luego, esto te lo digo desde la pregunta que tú me hiciste, el enfoque como teórico o como académico del derecho. Pero toda esta cuestión, toda esta aproximación como teórico o como académico del derecho, en tu caso particular, se ve enriquecido porque tú no vives en una torre de marfil. No, Tú ajá, vives en un tribunal en donde los casos son reales, en donde sí, la gente que está involucrada en esos asuntos son reales, y me así es. imagino que con alguna frecuencia oirás los quejidos, el dolor y la condición humana manifestada en aquello que afecta directamente a las partes, que me imagino que de cuando en cuando, tú me dirás qué tan seguido, ocurren ante el juez, en este caso el magistrado de circuito, a suplicarle que vea sus asuntos con un poco de misericordia y que juzgue con probidad y que les otorgue justicia. Desde luego, Carlos, porque mi formación me ha permitido estar en un tribunal unitario en Reynosa, por ahí del año 99. Ustedes saben que las zonas fronterizas están muy vinculados al tema del narcotráfico, por decirlo así. Me tocó juzgar a una persona que, por ejemplo, traía un cigarro de marihuana y venía de McAllen a Reynosa. ¿Sabes que por esa conducta le iban a imponer 10 años de prisión? Por la conducta de McAllen, irse a cenar unos tacos a Reynosa, con 18 años. Evidentemente, él no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. La figura del dolo que se aplica en la dogmática penal
Habría que encontrar la forma jurídica para no destrozar la vida de alguien, porque si uno revisaba en ese entonces el artículo 194 del Código Penal Federal, decía que quien introducía un narcótico al territorio mexicano se le aplicaba una pena de 10 años de prisión como pena mínima. Eso ocurrió en el 99, ¿no? Nuestra perspectiva actual, ¿cómo ha cambiado? Existe el consumo lúdico de la marihuana, pero en ese entonces había que dar una respuesta. Y el derecho te ofrece esa forma de solucionar las cosas con un sentido humano. Estuve en un tribunal civil, en un tribunal laboral, fui juez de distrito en el año 2009, Carlos. Y tú recordarás que en el año 2009 todo el país, o la inmensa mayoría del país, se vio involucrado en una ola de delitos, de homicidios, y estaba uno atento a esa situación, ¿verdad? Después me toca ir a un juzgado de distrito especializado en dictar sentencias, y es donde nace la inquietud por la justicia constitucional. Ahí me toca dictar por primera vez una sentencia que yo sigo pensando que fue la decisión que pude tomar, la manera más correcta, sin que existiera una jurisprudencia que permitió el matrimonio igualitario en el estado de Nuevo León, sin que existiese jurisprudencia previa. Porque hoy en día, bueno, aplicar una jurisprudencia tiene un valor, pero es un valor muy Sí, sencillo. romper piedra, abrir camino es complicado. Y desde hace ya más de 10 años la materia administrativa, ahorita que comentabas lo que nos corresponde, ¿no? Tú que eres un especialista en teoría constitucional, recordarás que uno de los derechos más importantes de los seres humanos es la intimidad, la privacidad. Y recuerdo que hay una frase de un juez que dice, mi choza es mi castillo, nadie se puede meter a mi choza. Y hace poco algún alcalde, algún funcionario, se le dio por querer ampliar algunas calles y logramos obtener una suspensión para que una persona se le respetara su derecho de audiencia y no fuera despojada de su casa, que se pretendía ejecutar un lanzamiento a las 4 o 5 de la mañana. Imagínate, Carlos, habiendo niños de por medio. Sí, yo te dije al principio de mi conversación que creo que el Poder Judicial, desde luego, tiene muchos puntos de reforma, desde luego tiene muchas áreas de oportunidades, pero también hay una estructura de carrera, de formación, que es necesario perpetuar o tratar de que continúe, y los ejemplos los podemos seguir dando, ¿no? Tenemos esta dificultad de comunicarnos a través de las redes sociales, tenemos esta dificultad de salir a la calle o ponerme a dictar sentencias, pero lo que no debemos dejar es ejercer nuestro derecho de insistir en continuar con estos valores que me atrevo a decir tradicionales, pero muy importantes para la función jurisdiccional. A mí se me hace muy importante conversar sobre esto que tú acabas de tocar. Sí, desde luego hay abusos por parte del Poder Judicial. Abusos tales como empezar ya casi en todos los autos de prácticamente todos los asuntos civiles y mercantiles, quizá también en los administrativos, se autoriza sin justificación que se utilice cualquier hora ordinaria o extraordinaria. Horarios laborales, horarios no laborales, como esto que tú me estás diciendo, un desalojo a las 5 de la mañana, me parece un abuso de parte de la autoridad.
Sin embargo, cuando se habla de las cosas que hay que reformar en el Poder Judicial, no se habla de estas cosas como la que tú me estás diciendo y de muchos aspectos que, como tú les llamas, y me parece que es correctamente llamado, áreas de oportunidad. Las acusaciones contra el Poder Judicial son corrupción, la afirmación categórica universal, todos los jueces son corruptos. Yo me pregunto en qué escuela de estadística estudiaron para encontrar una regla universal sin excepciones. Y yo te preguntaría si esto es cierto. También se acusa a los jueces de ineptos. Se acusa a los jueces de ser lentos y de no facilitar una justicia pronta y expedita, tal como lo manda la Constitución. Y como solución para todos estos problemas, se dice, bueno, hay que quitar a todos los jueces y proceder a elegirlos. Yo te voy a preguntar, en tu opinión, ¿esto resuelve los problemas del Poder Judicial? Bueno, quizá esa no debería ser la primera pregunta. La primera pregunta: ¿es cierto que todos los jueces son corruptos? ¿Es cierto que son unos ineptos? ¿Es cierto que estorban para una justicia pronta y expedita? Es decir, hay un auténtico problema gravísimo que hay que resolver. Y ahora sí, la segunda parte. ¿Esta reforma judicial resuelve esos problemas? Mira, Carlos, en ningún campo de las humanidades, ni de la ciencia, ni donde tú quieras, los todos son verdades. O sea, no hay absolutos. A tu pregunta de que existe corrupción o no en el Poder Judicial, pues desde luego que debe haber corrupción y debe haber un porcentaje que corresponde a los órganos de disciplina sancionar a quien resulte responsable. Pero no todos los jueces, como se dice en el discurso, son causantes de esta problemática. Que es necesario que los jueces sean sometidos a estudios, actualizaciones, continuamente y no desde el único momento en que fueron designados para verificar sus aptitudes, yo estoy de acuerdo, pero para eso que se implementen los controles y estudios necesarios. Ahora, ¿cómo solucionamos muchos problemas de la justicia? ¿Cómo podríamos solucionarlos? Nuestra ley orgánica, Carlos, que no fue modificada en lo sustancial, sigue clasificando las materias en civil, penal, laboral y administrativa. ¿Sabes qué comprende la materia administrativa? Agrario, fiscal, temas de policías, temas de multas. Podemos replantearnos cómo hacer órganos con competencias específicas que abatan rezago, órganos especializados en medidas cautelares, replantearnos otra vez los temas de materias, temas de derechos de salud, temas de derechos económicos, sociales y culturales. Ya se han clasificado de nueva forma los derechos fundamentales. Esto desde luego serían mecanismos para agilizar el sistema judicial. Otra idea, Carlos, ¿cómo mejorar el sistema judicial? La oralidad y la adversalidad no ha llegado al amparo. Tú puedes traer un caso muy complicado, Carlos, y tu contraparte las razones para decir lo diametralmente opuesto. ¿Por qué no? Tú lo planteas en una audiencia, tu contraparte da sus razones, el juez dice en ese momento, ya los escuché, ya sé de qué se trata, estoy hablando del juez de amparo, los veo en 10 días para una audiencia donde voy a dictar mi fallo. Que dicte su fallo y que todos los recursos habidos y por haber se vayan a una alzada y que esa alzada
resuelva en una audiencia. El juez dicta su fallo en una audiencia, el juez debe estar preparado, y que haya un secretario que relate el sentido del fallo. Hacer uso de la inteligencia artificial, Carlos, en la clasificación de los asuntos. Hay asuntos que sistemáticamente llegan a los tribunales donde ya hay una jurisprudencia que lamentablemente dice que va a perder el asunto. Piensa en los temas de pensionados, de seguridad social, donde la Corte ya acotó qué derechos tienen y qué no, y que tienen inundados a los tribunales. Pensemos en un sistema de profesionalización y colegialización de los abogados, que diga que aquel abogado que pierda 5 juicios de amparo, no haya un cliente que se acerque con la misma situación a de nueva cuenta confiarle un amparo. Hay muchas cosas que hacer, Carlos, y creo que no solo tú, sino diferentes expositores, diferentes paneles, podrían contribuir a actualizar el sistema judicial, y desde luego los jueces de carrera, tanto del fuero común como del fuero federal, que con sus experiencias pueden dar ideas de cómo resolver y mejorar este sistema judicial. Pero pues solamente lo digo como una pequeña introducción, Carlos. Creo que esto podría meritar una serie de programas enteros que se abonaran a esta temática, ¿no? Sí, hay dos cuestiones que a mí me quedan todavía, digamos, en la bolsa de las preguntas. Por una parte, la que se refiere a las herramientas que tienen los jueces para alcanzar la justicia y por qué no las utilizan. Se lo pregunto al profesor de innovación en el razonamiento judicial. Y la segunda, el riesgo que equivale lanzarse en este momento, en donde un nuevo elemento con el que tendrán que lidiar los jueces es el Tribunal de Disciplina Judicial, que no sé, pero se puede abrir la posibilidad de que sea otra instancia de revisión que cuestione sus decisiones, una instancia de injerencia que eventualmente le diga, oiga, usted está resolviendo en contra del interés nacional, en contra del interés del Estado, porque esas son las capas que se usan para decir que está resolviendo en contra de un grupo al que no le conviene esa decisión. Y a mí me gustaría que tú me conversaras con estos dos elementos en mente, cómo visualizas tú el ejercicio de la función jurisdiccional. Mira, un poquito a la pregunta inicial, si la entendí bien, es el uso de la tecnología, ¿no? Fíjate que cuando yo doy clases, escucho profesores que les dicen a los alumnos, desde este momento apaguen sus celulares, desde este momento apaguen sus tabletas electrónicas. Yo les digo, desde ese momento ustedes usen sus celulares y su tableta electrónica para seguirme en la conversación de lo que yo estoy diciendo. Las herramientas tecnológicas, la ciencia, siempre ha existido. ¿Qué es el telescopio? Era una inteligencia artificial. ¿Qué era el código civil? ¿Qué era el código? Una inteligencia artificial. Nada más que se acumulaban las posibles soluciones en un libro de texto. Ahora las tenemos en un ordenador, en un aparato que inmediatamente te da la respuesta. Si yo voy a hablar del derecho al olvido, por poner un ejemplo de cualquier cosa, en tiempo rápido,
Si tengo los principios, si tengo las bases, voy a saber interpretar lo que rápidamente me da una computadora. Pero para esto ya supe yo qué es un derecho fundamental, qué es un principio, qué es la dignidad, qué son los límites, qué es la razonabilidad, qué es la proporcionalidad. La herramienta te sirve para acotar, pero nunca para sustituir la esencia del juzgar, que está en los hombres. Los doctores, en este trabajo de investigación que yo a veces hago, sé que los doctores le preguntan a una computadora los posibles casos y cómo se resuelven, pero el que va a tomar la decisión es el médico, viendo a esa persona, midiendo cómo le va haciendo efecto el medicamento que le está dando. Esa es la esencia, la riqueza del ser humano. Por eso las máquinas nunca van a sustituir a los hombres, porque no tienen la conciencia que nos da el paso de los años y de las experiencias. Entonces necesitamos que haya políticas públicas que poco a poco vayan dando esas herramientas para que los jueces y los operadores del derecho las podamos utilizar. Los jueces necesitamos de aliados las políticas públicas, pero aquellas políticas públicas que nos den herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Ahora, que un tribunal de disciplina, mira, en México, nunca un juez que ha condenado a alguien ha sido castigado. Es el juez que absuelve, el juez que libera, el juez que da un poquito más, es el que tiene la lupa. Por ese sentido, a mí no me preocupa tanto el Tribunal de Disciplina, porque siempre ha habido consejos, órganos sancionatorios, que cuando uno transparenta una decisión, yo te invito a seguir las decisiones que tomamos en nuestro tribunal. Hay sesiones públicas, quedan grabadas. Y cuando tengo un asunto, Carlos, que me preocupa, que hay intereses de por medio, pero cuando yo transmito mis razones, mis ideas, mis argumentos en una sesión, en ese momento mi conciencia está tranquila, porque yo ya di las razones que van a tratar de defender mi decisión. No que sea perfecta, no que sea incólume, no que pueda no tener un error, pero que deriva de mi ejercicio de honestidad. Y pues quien no quiera verse amenazado, Carlos, pues ahora sí, como dice un canon popular, ¿verdad? Que tiene miedo a vivir, pues que no nazca, ¿verdad, Carlos? Sino que tenemos que ser valientes en ese sentido. Sí, la verdad es que cada uno de estos tópicos que vamos tratando y cada uno de tus comentarios dan como para seguir conversando unas 10 o 15 horas, pero es imposible Es que imposible, Carlos. podamos extendernos en este programa por un término tan amplio. Hemos tratado temas que van desde la teoría fundamental del derecho, la argumentación jurídica, los aspectos procesales. Y a mí me parece que cada uno de estos tópicos ameritaría que nos volviéramos a reunir en estos micrófonos para tratar cada uno de estos temas con mayor profundidad. Pero ante la imposibilidad manifiesta de agotar todos estos temas en un solo tirón, a mí me gustaría invitarte para que antes de concluir nuestro programa, tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente, significativo para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Bueno, de antemano, Carlos, felicitarte por el gran esfuerzo que realizas. No son labores sencillas ni fáciles. Es puedo ver que es una función que realizas por amor al arte. Esto contribuye a fomentar en los jóvenes, en la sociedad,
el amor por la cultura, por el principio, por el respeto, por el derecho. Yo llamo a mis colegas de profesión, no solo a los jueces, sino a los abogados, a los académicos, a volver a asumir ese papel que teníamos en la sociedad. El abogado era sinónimo de cultura, de respeto, de guía, era el que aconsejaba. Lamentablemente, por culpa de muchos o por culpa de todos nosotros, se ha ido perdiendo ese papel. Yo les llamo a nuestros colegas a que reivindiquemos nuestro papel que tenemos en la sociedad con ejercicios individuales y cotidianos. A la ciudadanía en general a que participe este 1 de junio, a que salga a votar con las grandes complicaciones que esto representa. Y en general, yo en mi caso, yo votaría, no estoy sugiriendo a nadie a votar, por aquellos jueces que aparecerán en la boleta con el signo F, que son en funciones, ¿verdad? Yo haría esa elección como un ciudadano común. Si alguna de las personas a las cuales este video o este capítulo, este programa va a llegar, pues yo les indicaría que yo en la boleta apareceré en el distrito 1, que comprende los municipios de San Pedro, Santa Catarina, García, Escobedo y Monterrey Poniente, en la boleta rosa con el número 28, con mi nombre, y en la materia administrativa es el cargo que yo ocuparía. En esa boleta van a tener la opción de votar por un hombre y por una mujer. Desde luego voten por la mujer que ustedes consideren, y si así lo consideran, podrían votar por mí por la boleta con el número 28. Desde luego, Carlos, en este caso, el nombre que aparecerá en la boleta, tu nombre completo es Pedro Daniel Zamora Barrón, el número 28 y la boleta rosa. Muy bien, eso es así. Y darte las gracias de nueva cuenta, Carlos, y externarte que me gustó mucho el diálogo, la plática que tuvimos, y desde luego ojalá un día conocernos en persona para practicar y tomarnos un café y seguir abundando sobre estos temas. Pues, si tú me lo permites, yo aprovecharía esta oportunidad para dirigirme a la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos, para decirles que si ustedes consideran que la discusión y el tratamiento de estos tópicos les resulta de interés y lo consideran de importancia, los invitaría a suscribirse a este canal, a que le den un me gusta a este programa y a que comenten lo que nuestro invitado ha dicho, de tal suerte que el algoritmo de YouTube permita que estas ideas tengan mayor difusión. Desde que abrimos este programa, planteamos que el derecho, el orden jurídico, es como el aire que uno respira. Su importancia es especialmente notoria cuando hace falta. Y con estas palabras, yo quisiera agradecer a mi invitado de esta ocasión nuevamente por su intervención, y los saludo y tendré el gusto de verlos la próxima semana. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Carlos.